Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de lavado de dinero y corrupción política de Edgardo Buscaglia. Prólogo. Una carta de navegación. Desde la conferencia de Cartagena de 2015, donde el presidente colombiano Santos propuso una reforma global frente al fracaso de la lucha antidrogas, se evidencia que la represión ha sido ineficaz. Edgardo Buscaglia emerge como voz experta y valiente al denunciar cómo las redes criminales crecen amparadas por poderes públicos y privados. Con datos de la OCDE que cifran en $400.000 millones anuales el lavado de dinero, el prólogo enfatiza la impunidad y la connivencia entre mafias y élites políticas y económicas. Buscaglia va más allá del narcotráfico. Aborda corrupción fiscal, sobornos, abuso de poder y otros crímenes económicos que erosionan la seguridad humana. El texto retrata un sistema que legitima la violencia y la desigualdad, incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos o Australia. Aún así, propone soluciones concretas basadas en tratados internacionales y buenas prácticas judiciales, con una meta clara: desmantelar primero al crimen estatal para poder combatir al crimen organizado. Este libro, afirma Castresana, es una hoja de ruta urgente. Introducción. Buscaglia presenta el doble rostro de la globalización, su potencial para el progreso y su uso perverso en delitos como la trata de personas. Adopta la definición de la ONU sobre redes delictivas organizadas y se adentra en el lavado de dinero como instrumento esencial para ocultar ingresos ilícitos. Ejemplos como el de José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, revelan la conexión entre corrupción política y mecanismos sofisticados de blanqueo. En países con sistemas judiciales débiles y sociedades pasivas, la impunidad es norma. Personajes como el Chapo Guzmán actúan sin consecuencias reales. Este contexto transforma las democracias en simulacros, desviando recursos públicos hacia redes criminales. El autor analiza cómo el lavado de dinero destruye instituciones, fomenta violencia y multiplica la pobreza, afectando a millones. Propone mirar más allá de los delitos obvios y entender sus motivaciones económicas. A lo largo del libro, abordará el origen del dinero sucio, los métodos para ocultarlo y cómo detectarlo, ofreciendo una guía para contrarrestar esta amenaza global con herramientas jurídicas eficaces. Capítulo 1. Orígenes de los recursos procedentes de redes criminales. El capítulo se abre con el caso de Monseñor Nuncio Scarano, apodado Don 500, por portar billetes de alta denominación. Su arresto por fraude y corrupción saca a la luz los vínculos del Banco Vaticano con actividades ilícitas. La investigación reveló que miles de cuentas, muchas bajo nombres de constructores y mafiosos, servían para lavar dinero. Scarano enfrenta acusaciones por introducir millones desde Suiza, encubiertos como donaciones. El Papa Francisco decide intervenir y reformar el IOR, en medio de tensiones internas y resistencias de alto nivel. Buscaglia muestra que detectar cuentas ilícitas es complejo. Casos como el del economista Ettore Gotti Tedeschi, despedido tras intentar sanear las finanzas vaticanas, ilustran los obstáculos enfrentados por quienes desafían al sistema. Gotti preparó un informe con evidencias, temiendo ser asesinado. Las pruebas cayeron en manos de la policía, revelando una red que involucraba a políticos, empresarios y mafiosos. Así, se subraya cómo las revelaciones sobre lavado surgen más de filtraciones que de controles institucionales. A partir de esta introducción narrativa, el autor despliega cifras alarmantes. Revistas como Fortune identifican a la Yamaguchi Gumi, mafia japonesa, como la organización criminal más rica del mundo, con ingresos de $80.000 millones. Le siguen mafias rusas, italianas y mexicanas como la Camorra y el Cártel de Sinaloa. Este último, bajo el mando de Joaquín, el Chapo, Guzmán, opera en más de 50 países y mueve más de $3.000 millones anuales. Buscaglia no se detiene allí. Apunta a los Queenies, grupo aún más rentable, implicado en operaciones en Europa a través del mercado inmobiliario, con métodos discretos que les han evitado incautaciones.
Más allá de nombres, Buscaglia clasifica las fuentes del lavado: tráfico de drogas, armas, personas, corrupción política y fraudes fiscales. Estudios como los de Friedrich Schneider estiman que el lavado representa entre 2.3% y 5.5% del PIB mundial. La región con mayor concentración es Asia, seguida por América. Pero destaca que los países más desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, son los principales receptores de capitales lavados. El capítulo concluye describiendo las tres fases del lavado: colocación, diversificación e integración. La colocación consiste en introducir dinero sucio en el sistema económico, a menudo mediante pequeños depósitos o compra de activos. La diversificación fragmenta y disfraza los fondos a través de empresas pantalla o fideicomisos en paraísos fiscales. Finalmente, la integración convierte esos fondos en inversiones legales: bienes raíces, acciones, empresas. En esta fase, el delincuente incluso paga impuestos para legitimar su fortuna. Así, el lavado se convierte en el gran puente entre crimen y economía formal. Capítulo 2. Destinos y métodos de ocultamiento de recursos procedentes de redes criminales. El capítulo comienza describiendo la ruta invisible que sigue el dinero sucio tras ser generado. La colocación es apenas el primer paso. El verdadero arte del lavado radica en su transformación estructurada hasta parecer legal. El autor explora aquí los principales métodos mediante los cuales las redes criminales, con el apoyo de estructuras privadas y públicas, ocultan sus fortunas. Uno de los instrumentos más utilizados son las empresas fachada o shell companies, registradas en países con escasa regulación, donde sus dueños permanecen en el anonimato. Estas compañías simulan operaciones comerciales, contratos y movimientos financieros que no existen, disfrazando ingresos ilícitos como utilidades legales. Buscaglia dedica especial atención a los paraísos fiscales. Países como Liechtenstein, Andorra o Islas Caimán se caracterizan por su opacidad y secreto bancario. El dinero entra allí mediante transferencias, inversiones inmobiliarias o fideicomisos, y es casi imposible rastrear su origen. Muchos de estos destinos son zonas grises, aceptadas por la comunidad financiera internacional, donde grandes despachos de abogados y consultoras operan como facilitadores de estructuras de lavado a gran escala. También se menciona el papel de los sectores inmobiliario, agrícola y de la construcción, preferidos por su escaso control contable y alto volumen de efectivo. En una escena reveladora, se describe cómo grandes sumas de dinero de procedencia ilícita entran al circuito legal mediante donaciones simuladas, compras de arte, subastas o contrataciones públicas amañadas. El autor ilustra cómo políticos corruptos y empresarios coludidos orquestan licitaciones ficticias, desviando fondos públicos hacia cuentas privadas en el extranjero. En algunos casos, incluso obras públicas se convierten en mecanismos de blanqueo. Construcciones sobrefacturadas, carreteras inconclusas, hospitales vacíos, todos financiados con dinero manchado de sangre. El texto resalta que la complejidad tecnológica ha elevado el nivel de sofisticación. Hoy se utilizan criptomonedas, contratos inteligentes y plataformas digitales descentralizadas para mover y fragmentar el dinero. Esta nueva era del lavado patrimonial escapa incluso a los mejores sistemas de control actuales. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y el FMI intentan imponer marcos regulatorios, pero las redes criminales siempre van un paso adelante. Buscaglia sostiene que mientras no se regulen adecuadamente los flujos internacionales de capital y se mantenga la opacidad financiera como práctica normalizada, el lavado de dinero seguirá floreciendo. Al final del capítulo, propone una línea clara. Solo mediante acciones coordinadas, fiscalización pública y castigos patrimoniales efectivos, será posible cerrar las rutas que convierten el crimen en riqueza legítima. Capítulo 3. Técnicas de detección de redes criminales. El enfoque de este capítulo cambia del seguimiento del dinero a la detección de las redes que lo operan. Buscaglia deja claro que estas organizaciones no son estructuras caóticas. Funcionan como empresas transnacionales, con jerarquías, divisiones de funciones, cadenas logísticas y especialistas financieros. Detectarlas exige algo más que buena voluntad. Requiere capacidad técnica,
cooperación internacional y voluntad política, tres condiciones que pocas veces coinciden en un mismo país. Uno de los primeros pasos para revelar estas redes es el uso de auditorías patrimoniales forenses. Estas investigaciones no se enfocan solo en los ingresos visibles de los individuos, sino en las desproporciones entre su patrimonio declarado y su nivel de vida real. Cuando se detectan discrepancias, se abre una puerta para investigar el posible vínculo con actividades ilícitas. Esta técnica ha sido utilizada con éxito en países como Italia y Colombia, pero requiere registros fiscales sólidos y jueces independientes, algo escaso en naciones como México, Pakistán o Nigeria. El autor subraya el papel fundamental de las unidades de inteligencia financiera, organismos especializados en recibir, analizar y canalizar reportes de operaciones sospechosas. Estas unidades, sin embargo, muchas veces son poco eficaces por falta de autonomía o porque están controladas por los mismos intereses que deberían vigilar. En países donde estas unidades sí funcionan, han sido cruciales para desarticular redes de tráfico, corrupción y blanqueo. En otros casos, como el de México, estas unidades reportan datos, pero no tienen la capacidad ni el respaldo institucional para ejecutar acciones concretas. Otro método clave es el uso de mapas de redes criminales. A través de herramientas informáticas y técnicas de análisis de vínculos, se puede reconstruir la estructura de una red delictiva. ¿Quién se comunica con quién? ¿Cómo se mueven los recursos? ¿Qué empresas actúan como fachada? Buscaglia relata casos donde este tipo de análisis permitió rastrear la conexión entre políticos, jueces, empresarios y sicarios, revelando una red común que controlaba recursos públicos y actividades criminales a la vez. Estos mapas han sido aplicados incluso en entornos judiciales, como evidencia en juicios penales. Pero la detección no es solo técnica. También hay un componente social clave. Los periodistas de investigación y las organizaciones de la sociedad civil han sido protagonistas en la denuncia de casos de lavado, muchas veces a costa de su vida. El autor dedica espacio a recordar que sin una sociedad civil activa, las estructuras institucionales se ven rebasadas. El combate al lavado es un problema político, económico y cultural, no solo judicial. El capítulo finaliza con un mensaje claro. Para desarticular redes criminales no basta con atrapar a los operadores de bajo nivel. Se necesita exponer, procesar y castigar a las élites que diseñan y protegen estas redes, muchas veces desde la legalidad formal. Allí donde las instituciones están capturadas por la corrupción, el trabajo de detección requiere aliados inesperados, ciudadanos comprometidos, periodistas valientes y jueces íntegros. Sin ellos, toda tecnología es inútil. Capítulo 4. Las brechas entre la prosa de la ley y la ley en acción. Los nuevos fraudes. Este capítulo enfrenta una paradoja central. La existencia de marcos legales avanzados que coexisten con niveles alarmantes de impunidad. La llamada prosa de la ley, es decir, el contenido formal de las normas, contrasta con una aplicación selectiva, débil o incluso cómplice. Buscaglia analiza cómo el lenguaje legal, en muchos países, se ha convertido en decorado institucional que no alcanza a frenar la corrupción estructural ni el lavado de dinero. El autor señala que a pesar de haber ratificado convenios internacionales y leyes antilavado, la mayoría de los estados no los implementa efectivamente. Menciona como ejemplo los sistemas judiciales de países como México, donde se acumulan reformas constitucionales y nuevas instituciones anticorrupción, pero los casos relevantes no se investigan ni se sancionan. Estas reformas, dice, crean la apariencia de cumplimiento, pero no transforman la realidad. Una escena significativa describe cómo las redes criminales usan resquicios legales y prácticas contables sofisticadas para legitimar activos ilícitos. Los fraudes actuales no se basan tanto en billetes escondidos como en contratos simulados, litigios manipulados, fideicomisos internacionales y sistemas financieros offshore. Aquí entra en juego una nueva generación de criminales. Abogados, contadores y funcionarios que dominan el lenguaje técnico de las leyes, y lo utilizan para servir a estructuras delictivas. El capítulo detalla casos donde se aprobó legislación de extinción de dominio, que permitiría decomisar bienes adquiridos con dinero ilícito. Sin embargo, en la práctica, los jueces no la aplican,
o lo hacen solo contra actores menores. Las élites políticas y económicas permanecen intocables. Buscaglia advierte que la brecha entre norma y acción es especialmente peligrosa porque genera desconfianza ciudadana y alimenta el cinismo institucional. Si la ley se percibe como una herramienta que solo castiga a los débiles, deja de ser legítima. También se analiza el papel de los organismos internacionales, que muchas veces fingen actuar con rigurosidad, pero en realidad operan como burocracias ineficientes. Se critica la industria de la cooperación internacional, donde miles de expertos cobran sumas exorbitantes sin lograr efectos reales sobre el lavado de dinero. El autor denuncia la falta de mecanismos vinculantes y efectivos de implementación, y la hipocresía de ciertos países desarrollados que ofrecen discursos anticorrupción mientras protegen flujos ilícitos en sus propios mercados. La conclusión es contundente. No basta con promulgar leyes, ni con firmar tratados. Si no existen mecanismos judiciales operativos, presión ciudadana y voluntad política real, la ley se convierte en una mascarada. La corrupción encuentra refugio en la letra muerta. Solo cuando la justicia se impone sobre la retórica, es posible cerrar las brechas que permiten que el crimen organizado siga enriqueciéndose en completa legalidad aparente. Epílogo. ¿Qué hacer? La obra culmina con una pregunta esencial. ¿Cómo enfrentar una delincuencia organizada que se ha vuelto sistémica, invisible y globalizada? Lejos de un tono derrotista, Buscaglia expone un conjunto concreto de propuestas que, aunque ambiciosas, son viables si existe voluntad política y participación social. El autor rechaza tanto el fatalismo como las reformas cosméticas. Apuesta, en cambio, por transformaciones estructurales que ataquen el corazón del problema. La convergencia entre corrupción política, crimen organizado y debilidad institucional. Una de las principales herramientas propuestas es la extinción de dominio, aplicada no solo a narcotraficantes, sino también a políticos y empresarios que hayan acumulado riqueza de forma ilícita. El decomiso patrimonial debe ser automático ante pruebas sólidas, sin necesidad de una condena penal previa, y con mecanismos transparentes de redistribución social. Esta medida, ya aplicada en algunos países para delitos de drogas, debería extenderse a delitos económicos complejos. Buscaglia también subraya la necesidad de reducir o eliminar fueros e inmunidades, que funcionan como escudos legales para las élites corruptas. El aforamiento, creado para proteger la función pública, se ha transformado en una vía para la impunidad. Asimismo, propone la creación de tribunales y fiscalías especializadas en crimen económico, con independencia técnica, recursos suficientes y coordinación internacional. Estos órganos deben estar blindados frente a presiones políticas y dotados de personal altamente calificado. Otro eje fundamental es el fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera, capaces de detectar operaciones sospechosas en tiempo real. Estas unidades deben tener acceso directo a bases de datos nacionales e internacionales, y operar bajo estrictos estándares éticos. Complementando estas medidas técnicas, el autor plantea un componente esencial: la participación de la sociedad civil. Auditores ciudadanos, observatorios anticorrupción, organizaciones periodísticas independientes y redes de víctimas deben integrarse en los sistemas de monitoreo y control. El epílogo también cuestiona la ineficiencia de organismos internacionales que, a pesar de sus discursos rimbombantes, han fracasado en reducir los flujos ilícitos. Las convenciones de la ONU contra la corrupción y la delincuencia organizada carecen de mecanismos coercitivos efectivos. Buscaglia aboga por la creación de mecanismos internacionales vinculantes con poder de ejecución, capaces de auditar a los Estados miembros y de sancionar el incumplimiento de manera real. En un tono firme pero esperanzado, el autor recuerda que desmantelar el crimen organizado estatal es el primer paso para enfrentar al crimen no estatal. Y en muchos casos, ambos ya están tan entrelazados que la tarea parece titánica. Pero no es imposible. Se requiere decisión, transparencia y presión constante. El libro se cierra, así, como una hoja de ruta clara. Un llamado urgente a la acción colectiva, a no resignarse ante el cinismo institucional y a luchar con inteligencia, ética y coraje frente al monstruo global de la corrupción estructural. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida.
Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.